Hola a todos, buenos días. Estamos iniciando con el poder del PropTech en el mundo. El día de hoy tenemos de invitado al ingeniero Guillermo Hernández. Él es consultor de negocios, de tecnología. Está especializado en mejorar y desarrollar todo lo que es referente a consolidación de negocios en América Latina, en empresas. Utiliza también lo que es la transformación digital de negocios, operaciones, comercialización y la creación de la experiencia del cliente. Obviamente, pues lo que más le apasiona es ese tema de los clientes. Es coach y consultor de negocios en comercialización, mentor en el programa Enlace del TEC, conferencista en eventos empresariales, analista de tecnología en TV y Radio Nacional, lo pueden escuchar también en sus programas, y tiene experiencia como docente a nivel licenciatura, es licenciado en informática y tiene maestría en dirección de proyectos. Sus diplomados son en innovación, design thinking, coach de negocios, finanzas bursátiles, alta dirección, análisis técnico bursátil, bienes raíces, Businesscape, Development, Mercadotecnia y Ventas. Y así es que el día de hoy nos va a estar platicando sobre blockchain para bienes raíces. El blockchain se puede utilizar en varios sectores de la industria y en este caso, bueno, pues también puede ser para bienes de consumo, en el sector financiero, de gobierno, en tecnología. Pero empezamos con Guillermo para bienes raíces, que es lo que nos interesa hoy en el poder del PropTech. Bienvenido. Claudia, muy buenos días, tardes, noches, depende cuando nos vean. Gracias por la invitación, me distingue mucho estar aquí contigo y con el auditorio que tenemos y que tengamos a futuro en la publicación que hagas. Que evidentemente estarán muy interesados en conocer cómo en el mundo de las bienes raíces se puede implementar esta tecnología que se llama blockchain. Y bueno, vamos a empezar a abordar el tema, si les parece. Y este tema del blockchain a mí se me hace súper interesante porque es una nueva forma, una dimensión diferente, distinta y más contundente de poder dejar asentadas las operaciones que hagamos de cualquier tipo en alguna tecnología que es denominada blockchain, pero digamos que blockchain es como una base de datos. Entonces, vamos a darle todo el sentido para entender. Primero hay que ver qué es blockchain. La traducción es cadena de bloques. Y luego podemos decir, ¿qué es una cadena de bloques? Bueno, más o menos. Una cadena, imagínense como la cadena de bicicletas, ¿sí? O la cadena, o la banda del auto. Esa es una cadena, ¿de acuerdo? En donde hay eslabones. Hay, tal cual como acostumbramos a ver las cadenas, un eslabón te lleva al otro eslabón necesariamente, y ese es el punto fino para entender el blockchain. Un eslabón o un bloque te lleva al otro bloque. Cuando vemos una cadena está amarrada cada eslabón uno al otro. Y aquí es exactamente lo mismo. Los bloques están amarrados. Bueno, hemos escuchado que el blockchain se aplica o básicamente, o así se ha dado a conocer, con las criptomonedas, con el Bitcoin, el blockchain, con el Ethereum, blockchain. Bueno, no es estrictamente para las criptomonedas. Es un uso que se le puede dar. El blockchain puede usarse en muchísimas cosas. Y dentro de todo esto, vamos a ver cómo se aplicaría realmente acá. El hecho de que el blockchain o esa cadena de bloques sea útil es porque comprende los siguientes atributos. Tomen en cuenta lo siguiente. Número 1, no se puede alterar. Y vamos a ver por qué. Porque también podríamos decir, debe de haber algunos mecanismos en donde... No, este es el más confiable hasta el momento. Número 2, es descentralizado.
¿Y eso qué significa? Que nadie es el dueño de la cadena. Nadie es el dueño de la cadena. La cadena queda publicada en un medio que todos conocemos, que es Internet. Todo el mundo puede ver los bloques y la cadena, ¿de acuerdo? Pero no lo pueden alterar. Y entonces eso le empieza a dar una dimensión de democratización de información. ¿Qué información? Sobre todo de transacciones. Eso es lo importante. Es una tecnología ideal para las transacciones. ¿Quiénes hacen transacciones? Pues muchísimos. Hay muchas operaciones o transacciones que hacemos que eventualmente pueden ser utilizadas en blockchain. Entonces, es descentralizada, es segura, la puede ver todo mundo, nadie es dueño de esto, es compatible con prácticamente cualquier tecnología. Entonces, lo que da es que permite una transparencia de lo que está pasando en las operaciones, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, resumiendo, ¿qué es blockchain? Es una especie de base de datos, pensemos como un Excel, donde cada renglón es un bloque y el conjunto de los bloques hace la cadena. Y puede ser de tamaños gigantescos, es importante, y nada se puede, ninguna de esos renglones se puede alterar. Bien. Nos sirve para dejar constancia, transparencia, evidencia de lo que sucede con cualquier transacción. Y por transacción, ¿qué podemos pensar? Oye, por ejemplo, en las cuentas de cheques o cuentas de bancos, eso son puras transacciones u operaciones. El hecho de que la dejemos como lo tenemos actualmente hace que, de alguna manera, es una base de datos. No, ahora vamos a ver la diferencia que habría contra el blockchain, pero esa es propia del banco que tiene nuestra cuenta. Si eventualmente todos los bancos replicaran las transacciones en una cadena de bloques, habría total transparencia. Y esa transparencia nos llevaría a una serie de situaciones súper curiosas. Por ejemplo, ustedes pensarían que al tener esto contribuiría, con lo que les he dicho, a la transparencia, pero entonces, ¿ustedes creen que, dicen que, a mí no me consta, dicen, a lo mejor es en otros países, pero que los políticos luego tienen dinero mal habido, dicen, no me consta. Y entonces, si lo meten a su cuenta, ahí vendría el rastro de dónde vino el dinero. O sea, a lo mejor en algunos países, otros países del mundo donde esto llega a suceder, no se promoviera a que este tipo de operaciones quedaran registradas. ¿Ok? ¿Los notarios hacen transacciones? Sí, claro. Cada operación de un notario, por supuesto que es una transacción. Un testamento, dar de alta cualquier cosa, una sociedad, un cambio de propietario, todo esto genera una escritura. Una escritura es una transacción. Esa podría estar, en lugar de los archivos del notario, podría estar en una cadena de bloques o blockchain nacional de transacciones de notarios y quedaría transparencia de todas las operaciones. Estaría interesante. ¿Y le daría transparencia? Sí, por supuesto. Y entonces, si hubiese en algún momento gente que tenga dinero mal habido y compra una propiedad, inmediatamente se identifica porque tenemos que ver de dónde vino el dinero y ahí podría quedar rastreado. Interesante. Oye, para votaciones sería interesante, sí, porque podría quedar claro que en qué casillas se votaron de manera transparente, evidente, etcétera, por determinado, no sé, gobernante o candidato. Y no habría forma de hacer chapuza. Eso nos conviene, pues, como ciudadanos, ¿sí? En fin, sirve para dejar transparencia. Eso es lo más importante. Es una herramienta que garantiza la transparencia de las operaciones. ¿De acuerdo? Y te ayuda, como comentas, perdón por el paréntesis, como a combatir la corrupción o evitarla. También, y le da legalidad. Es que de ahí se desprende un punto bien interesante, Claudia. La respuesta sería sí.
a ver, vamos a combatirla. Oh, lo que pasa es que entonces habría otros medios. La corrupción sería a lo mejor con trueques de alguna otra cosa, pero ya porque quedaría muy transparente cuando lo metes al sistema financiero. Entonces, de alguna manera, sí, todo el mundo tendría mucho cuidado, pero por otro lado, aquí somos muy creativos. Aquí en México a lo mejor no hay corrupción, pero en otros países donde sí hay, a lo mejor tendrían muchos cuidados y entonces tendrían que hacer esos actos delictivos a través de, por ejemplo, centenarios o cosas así. Pero en el mundo perfecto, de alguna manera acabaría o mitigaría o reduciría brutalmente los actos inadecuados. ¿Sale? Ok, Bien. gracias. Pero ¿sabes qué es lo más interesante en el mundo de bienes raíces? Acabaría con algo que a todo mundo le da un poco de preocupación, la garantía de tener una trazabilidad correcta del inmueble. Porque muchas veces, yo recuerdo en Baja California, cuando hubo el boom de las bienes raíces en Estados Unidos, en California, Estados Unidos, en todo el país, mucha gente hacía una rehipoteca de su casa y entonces le daba oportunidad de comprar una propiedad en el corredor de Rosarito a Ensenada. Pero ¿sabes cuál era la duda de estos estadounidenses que venían a hacer esta compra de propiedades? La garantía del título de propiedad. Porque luego salían varios dueños del terreno y decían, ¿pero cómo? Blockchain daría esa certeza. Y entonces tendríamos una garantía jurídica de que esta propiedad que se está promoviendo sí es con un título limpio, como dicen en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que de hecho Y esto por su está sucedido y está sucediendo también en otros lugares. Ya ha pasado tal en cual, Playa del Carmen, en algunas ocasiones en Valle de Bravo, y como dices, así mitigar es. este asunto y dar confianza es indispensable. Por supuesto, porque eso promueve el negocio. Vamos a ver cómo funciona. Miren, este es el más simple, la más simple cadena de bloques. Podría ser un renglón de Excel o un renglón o un registro de una base de datos, donde hay un origen, donde hay un contenido y posteriormente hay un destino. ¿Un destino a dónde? Al siguiente bloque. Vean lo que sería al siguiente renglón. En los extremos van direcciones. ¿Qué significa direcciones? Es realmente, en el primer registro el origen es 0 o 1, porque esa es la dirección donde empieza. Luego viene un contenido y el destino lo amarra al siguiente bloque y cada renglón tiene una operación. Ahora lo vamos a ver más claro. Así sería más claro. El primer bloque, o así funcionan todos los bloques, el primer renglón tiene la dirección que identifica el origen. El origen de la lista o de las filas o renglones sería el número 1 o quizás el número 0. Bueno, luego viene un contenido y aquí está interesante. Un contenido puede ser documentos. Documentos en el sentido del contenido de los documentos. Pueden ser datos, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Qué le quieres meter a ese bloque del medio? Puede ser tan grande como tú quieras, porque si eso lo ponemos para notarios, eso tendría que tener la capacidad de meter toda la escritura de la compraventa de un inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podrás meter cualquier cosa. Actualmente cuando compras un Bitcoin o un Ethereum o cualquier moneda que se deposita la transacción en un blockchain, lo que queda ahí es qué dirección la compró, qué dirección la vendió, cuál fue el minero que hizo que acuñó esa moneda digital y todo eso, ahí queda. Y después lo que se hace aquí, ojo, es lo interesante, este contenido más o multiplicado o dividido, hay una operación, ¿sí? Con el dato de origen, fíjense qué interesante, tomo el contenido, todo lo que me dieron, hago una operación matemática con el origen, ¿sí? Y me queda un dato totalmente nuevo, ¿de acuerdo? Totalmente nuevo, ¿sí? Se llama cifrado. Ese dato nuevo lo pongo en el destino y me va a quedar más o menos así. Aquí, ya es una cadena de bloques. El primero es el 1. Ahí empieza. Luego, en medio, ese 34 de, así me dirían, ¿y eso qué es?
Ese es, en términos hexadecimales, la construcción de lo que viene siendo todos los documentos que subí. Ok. Y al lado dice 08C28922A. Es la operación que se hizo con la dirección de inicio. Y queda eso. Hasta ahí vamos bien. Y cuando se genera otra transacción, entonces el origen del siguiente renglón, del siguiente bloque, tiene el dato del anterior con el que terminó. ¿Sí está claro? Y ¿Sí? entonces luego en la siguiente transacción de lo que sea, en este caso de bienes raíces, vamos a pensar que es una compra-venta, ese 7AB6A5F2 es el resultado de la operación matemática de toda la información que le metí a ese método. Y posteriormente me da un 4AC8, que es la operación entre el contenido y la dirección de origen. Y me da un nuevo dato. Ese dato es el que conforma el primer nodo o campo del siguiente. Y así nos vamos. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ya está más claro. La cadena de bloques es el resultado de cada bloque y lo encadeno con esas flechas naranjas, donde la última parte del bloque anterior forma parte de del primer nodo o del inicio del nuevo bloque. Ya está la cadena. Sí es claro para todos los que estamos aquí. Acá hay examen, muchachos. Acuérdense que... En mi Claudia, caso, sí, ¿sí? esperemos que los que están también viéndonos desde Facebook Live nos pudieran dar sus comentarios. Si alguien te hace una pregunta, pásamela para que la podamos resolver, por favor, Claudia. Claro. Pero bueno, es así como, y la cadena puede ser infinita. ¿Dónde queda esa cadena? En la nube. ¿Quién es el dueño de la cadena? Todos los que la construyeron. ¿Quién la puede visualizar? Todo mundo. Y la pregunta importante, ¿y la seguridad? Esa es la pregunta, esa es la más bonita de las preguntas. Y la seguridad, esa cadena está replicada en todas las computadoras de los que están construyendo la cadena, de tal forma que si esto fuera una cuestión de notarías y hubiera un equipo especial de la notaría que registra el bloque, en esa computadora quedaría copia de todos los bloques que todas las notarías estuvieran haciendo. Entonces, si una notaría perdiera la cadena o perdiera o se le contaminara por virus, con que alguien más de todos se la copie, volvería a tener la misma cadena. Eso es bien interesante. La cadena está distribuida, está descentralizada. El otro tema. Oye, ¿y cómo es que está la seguridad? Bueno, si tú alteras el contenido o cualquiera de los bloques, ya no podrías ir al siguiente bloque, porque ya se pierde la relación del nodo, o sea, del último campo con el principio del otro. Ya la cadena se desbarataría. Y si se desbarata la cadena, es que posiblemente hubo o un fraude, intento de fraude, la corrompieron. Entonces, para arreglarla tendrían que, cuando se detectara eso se detectaría de inicio, si es que pudiese llegar a pasar, en un equipo. Y ese equipo pierde la cadena. Y entonces automáticamente el sistema hace que copie la cadena de todos los otros y la reescriba en el equipo donde tuvo esto, para que entonces todos sigan teniendo la misma información. Y eso es lo interesante. ¿Sí está claro? Ahí es donde radica la lógica de la seguridad y de la confiabilidad. ¿Dudas? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta, sugerencia? Creo que, o sea, bueno, yo lo entiendo como un tema muy interesante. Siento que todavía en México la gente en específico también de bienes raíces no está muy involucrada. Entonces siento que apenas con lo que nos estás explicando les va a quedar claro para qué serviría. Exacto, ojalá así sea. Entonces dice, vamos a hacerlo para bienes raíces. Así Yo le es. vendo mi casa a Claudia. Entonces vamos con un notario. Entonces fíjense todos los datos que se van haciendo. Al momento que vamos con el notario número 9 del municipio de Mexicali, ese notario ya es un dato fundamental que entra en el contenido, o sea, en la parte gris, en la parte del medio. Luego, a ese notario
cuando dice, ¿dónde está tu casa, Guillermo? Pues mi casa está en tal dirección. Ah, perfecto. Y entonces me va a pedir a fuerza los datos que avalen o que den evidencia de cuando yo compré la casa, que debe de ser una escritura y que debe estar registrada en el registro público de la propiedad de comercio de alguna localidad, de algún estado. Cuando le doy todo eso, entonces se empiezan a hacer más datos y mi nombre y todo. Y lo dicen, ¿y quién es el comprador? Ah, el comprador es Claudia Guevara Urbina. Todo eso, Claudia Elizabeth Guevara Urbina, todo eso lo que hace es que empieza a conformar el dato, más datos que van en la parte del medio. ¿Y cómo lo vas a pagar? Y el precio y de esto. Todo lo que viene en una escritura de compraventa, todo eso empieza a ser la data o la metadata que ayuda a que con una ecuación o un algoritmo de cifrado quede ese contenido más el dato del origen, ¿sí? Entonces ya quedó ahí. Lo que sí puedo hacer, eso es importante, lo que sí puedo hacer es puedo tener un programa visualizador que me permita ver en términos de ser humano que el 34 de A5F, si esos datos los meto a ese programa visualizador, voy a poder ver la escritura. Eso es una maravilla. Eso es precioso. Es el sentido inverso o sea, es el descifrado. Entonces sí vamos a poder ver, pero no lo vamos a poder alterar, porque al alterarlo ya nos cambiaría el último nodo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando Claudia venda la casa, si se aparece un vivo y dice, no, esa casa es mía, se va a la cadena, ¿sí? Fácilmente que le dio el dato de cuando Claudia se hizo dueña de esa propiedad y le va a dar la evidencia de cómo se construyó ese nodo, con qué documentos, con qué transacción, con qué notario, todo. Así, y aparte está repartido entre todos los notarios del país. Por lo tanto, da un sentido de transparencia. ¿Sí? Claro, que esto sí sucede ya en otros países. En otros países empieza a suceder, por supuesto. Así es. Aquí, ¿cuándo va a suceder? Mira, en cualquier momento nos tenemos que enfrentar a ello, porque lo que queremos es que eventualmente estas tecnologías hagan la vida más fácil, den certidumbre, den transparencia y permitan que el descargo de la responsabilidad de tener estos documentos o estos datos de transacciones estén depositados en algo donde no haya manera de alterarlo, si cualquiera quiera invertir en un bien en México. Porque recuerdo que hace algunos años, en la garantía de la tenencia de algún activo, sea intangible o tangible, México no salía muy bien calificado. ¿Por qué? Bueno, porque tú vas a un catastro y es muy fácil que hagan perdedizo algún expediente. Vas a algún RPP y bueno, hay temas de corrupción y pueden manipular, porque nada más se manipula en ese registro público de la propiedad. Entonces, bueno, no es como en Estados Unidos que se rastrean fácilmente la garantía de tener un título limpio, que es tener la trazabilidad de todo lo que ha pasado. Entonces, yo creo que sí vamos a llegar. La cuestión es cómo hacemos que la voluntad de los que tienen que decidir que esto se haga vaya más o menos alineados a sus intereses y que todos hagamos favorecidos. La tecnología ya está lista, ya nada más es cosa de que ellos quieran. Bien, así es como se forma la cadena de bloques. Puede haber una cantidad, todas. Lo interesante podría ser incluso que ir, por ejemplo, a un archivo de notarías estatal y meter todas las transacciones, porque entonces eso permitiría que tuviéramos la trazabilidad de cada una de las veces que ese inmueble, desde que era un terreno y posteriormente un ejido y posteriormente una propiedad privada y posteriormente una división, y entonces tienes una manzana o un solar y luego esa manzana la divides en lotes y ese lote es el que se vende como lote o como una propiedad con una construcción, y de ahí se empieza a revender como se haya dado. Tendrías todo y entonces sería un título limpio. ¿Sale? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien, Claudia? Muy bien, gracias. También el examen es para ti, Claudia, luego al final. Bueno, ¿en qué nos beneficia? A ver, Claudia, entonces, ¿en qué nos beneficiaría?
Pues una, en que tener la transparencia, en que la información está segura, en que podemos tener la certeza de que el bien que estamos comprando está correcto, o sea, toda la documentación que viene Exacto, desde el inicio. Pero exactamente. tú que eres el experto, platícanos más. Bueno, pues otra, de todo lo que dices está bastante bien. Otra sería que la información está distribuida entre todos aquellos que tienen oportunidad de depositar información en la cadena, que en este caso serían todos los notarios, si fueran los notarios, o los registros públicos de la propiedad. Pues realmente habría confianza. El día que compres un bien, es un patrimonio que no tiene sospecha de nada y adelante. Aquí luego lo interesante es ver cómo se pueden juntar varias cadenas. Una cadena, estamos hablando de las propiedades, pero luego sería bien interesante que con el cheque que te voy a dar se pueda consultar de alguna forma en la cadena de las transacciones de los bancos para ver de dónde viene el dinero. Y entonces lo que viene siendo el Know Your Customer o conoce a tu cliente para temas de prevención del lavado de dinero, estaríamos solucionando prácticamente dos cosas a la vez. Esto realmente le cambiaría la cara a todo un sistema financiero, a todo un sistema de protección y garantía de propiedades y a todo un tema de prácticas jurídicas. O sea, sería súper interesante. Bien, vamos a ver usos prácticos, porque ya la teoría parece que ya la entendimos, es fácil de entender, ya vimos cómo se hacen los bloques, una cadena de bloques es muchos bloques enlazados uno con otro, por eso digo, imagínense una cadena de bicicleta o una cadena normal, ahí está. Ahora vamos a ver, las notarías. Esta charla está enfocada a propiedades y las notarías son parte de esta cadena de negocio o este mundo de las propiedades. Tenemos que pasar a fuerza por notarías o por fedatarios públicos. Bueno, entonces, las notarías debería de haber, es muy interesante que hubiera el blockchain de las notarías mexicanas o del notariado mexicano, donde todas las operaciones quedaran registradas, quedaría registrado el notario, el abogado que participó, el notario adscrito, el comprador, el vendedor, claramente todo lo que es el tema de cómo se pagó, etcétera, y si hubo un crédito con los distintos tipos de créditos, que puede ser estrictamente, bueno, el tema del pago puede ser efectivo, si hay un crédito podría ser bancario, puro Infonavit o Cofinavit o como sea. Y entonces ya quedaría exactamente toda la información y se permitiría, yo les mostré el bloque más simple, pero podría tener más cuadritos y quitando el extremo izquierdo y el extremo derecho, que son las direcciones para enlazar, podríamos en cada uno de esos bloques poner el dato de cómo se compró, el dato de la propiedad, el dato como creamos conveniente. Y entonces podríamos tener trazabilidad del dinero. Y de esta forma, todas las transacciones que se hagan de propiedades en las notarías quedarían ahí. Luego, otro que debería estar involucrado es el catastro, porque el catastro sirve para poder dejar asentado la manera en que todo lo que vemos de terrenos gigantescos bueno, ahora ya sería en las afueras de las ciudades, que decimos, y este terrenote y que no vemos que tenga dueño, son terrenos muchas veces del Estado, que esos son los que vende a desarrolladores urbanos para que se vuelvan fraccionamientos, condominios, etcétera. Entonces, los catastros son quienes guardan sobre todo lo que son los planos y toda la evidencia de cómo se hizo el decreto para que ese pedazo de tierra, el gobierno estatal o el municipio o ambos lo puedan eventualmente trasladar, vender a un desarrollador urbano. Entonces, ahí quedaría, si esas dos cadenas se pudieran eventualmente ligar, que por supuesto que se puede, tecnológicamente se puede, tendríamos la garantía de que por este lado podremos garantizar todo el inicio de ese terreno donde se simbró una casa. En una transacción de bienes raíces es imposible en este país, y está bien hecho, que no dejemos de pasar por el RPP. Muchas veces no se entiende qué es el RPP, el Registro Público de la Propiedad de Comercio. Se lo voy a poner bien sencillo.
imaginemos que en el mundo de los picapiedra, espero, todos conocen los picapiedra, ¿no? En el mundo de los picapiedra no había registro, no había registro de público de la propiedad de comercio. Pero imaginemos que en ese mundo quisiéramos instrumentar un RPP. ¿Cómo lo hubieran hecho los picapiedra? Los picapiedra hubieran tenido así como una pared gigantesca, como si fuera de la muralla china. Y cuando Pedro Picapiedra, bueno, en el estado cuando hizo la segmentación de lotes de donde Pedro Picapiedra compraba su casa, con cincel y martillo dejaban esa evidencia de que ese terreno de tantos metros ubicado en tal lugar, bla, 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 y entonces era un terreno limpio, porque el Estado lo vendió a una inmobiliaria. Y ponían ahí una marquita. Luego alguien tomaba esa marquita, que era a lo mejor el señor Rajuela, ¿sí? Que si hubiera una constructora, y en ese muro, así, también con cincel y martillo, decía que dividió el terreno en tantos lotes, y bueno, eventualmente un lote se hicieron una casa, y esa casa se la vendieron a Pedro y Vilma Picapiedra. ¿Estamos de acuerdo? Todo quedaría en esa pared, de tal forma que no se puede borrar, porque está con cincel y martillo. Eso es Es lo que llamamos ahora como los antecedentes y registrales, ¿no? O sea, que exacto. No en todos los terrenos, como dices, no en todas las propiedades están, es correcto. Exacto, pero es indeleble. Entonces, ese es el RPP. Te estoy platicando el RPP en la historia, en el mundo de los picapiedra. Bueno, ese ahora lo traemos y ya no está el muro, ni está el cincel ni martillo, y lo que está son documentos archivados en un depósito que está celosamente guardado, celosamente en el sentido de bien protegido, en donde en lugar de ver un muro gigantesco, vas y en la computadora aparece el número con el que se inscribió, y el término de inscribió es similar a cincelear la pared de los picapiedra en el registro público de la propiedad. El registro público es la pared sota. Y tu documento inscrito, ese número inscrito, es en que, haz de cuenta que estamos escribiendo en cada ladrillo de la pared, estamos escribiendo la transacción. Y esa es la cadena de bloques. Si vemos la pared con ladrillos o con bloques y el cincelado y que todo el mundo la pueda ver, esa es más o menos la cadena de bloques. Finalmente, no estamos inventando nada nuevo. Estamos haciendo una innovación incremental para que sea más funcional, más confiable, más accesible y más representativa de lo que está haciendo. ¿Ahí vamos bien? Sí, claro, y a lo que el mundo se está moviendo. Volvemos al Internet, a tener transacciones digitales, a poder a lo mejor para alguien comprar un terreno en otro país, obviamente viendo muchos temas, pero que puedan tener esa certeza de que ese terreno es correcto, que lo pueden comprar, que no hay necesidad a lo mejor de ir, exacto, o sea, muchas cosas. Entonces, fíjense cómo esto se va amarrando. Puede haber una cadena de bloques de catastro. Y luego, cuando el notario va a hacer esto, tendría que, esta venta de propiedad tendría amarrado posiblemente información de cuando esta se inició, ¿sí? Y entonces ya sería bastante limpio. Pero el notario solamente da fe del acto. Y luego tiene que ir a inscribir al registro público. Y cuando se inscribe al registro público, le agrega otro dato u otros datos que dan fe de que esto lo escribió en un lugar imborrable, y entonces ya tenemos 3 datos fundamentales. Y cada vez que hay una transacción, el catastro ya no participa, pero sí el RPP y sí el notario, y entonces es como se van haciendo más bloques en la cadena. ¿Sí? Entonces, una vez que lo hizo el notario, la nueva cadena o la otra cadena del RPP lo tiene que poner. Y pues evidentemente, si hay un proceso hipotecario, pues ahí debería también quedar inscrito, ¿no? Mi crédito hipotecario, sea como sea, debería también estar en una cadena de bloques. Entonces viviríamos en un estado o en una situación de total transparencia, donde todo tendría lógica, desde el origen de ese terreno hasta el crédito hipotecario. Entonces, el país que lo haga de esta manera sería un país que tendrían por parte de los interesados en comprar total confianza y total interés en participar, porque saben que eso no se lo, eso está claro, está transparente, es cierto que esto es mío, no hay ni forma de poderle cambiar el sentido.
¿Sí estamos entendidos hasta aquí? Sí, el crear confianza, el alejar las dudas y adicionalmente pues comentar que México es un gran país, que tiene un clima excelente, tiene terrenos amplios, tiene muchos lugares donde todavía se puede asentar la gente y que con estas opciones de blockchain en bienes raíces pues da certeza para los inversionistas. Y esa Eso es confianza importante. Y es eso, una duda, perdón. ¿Y esa confianza, hay algo algún ente que lo regule o cómo sería no? O bueno, sea, la confianza como ente que lo regule no hay, pero sí hay entidades que lo enjuician o que lo señalan. Y es decir, por ejemplo, la, el grado de inversión eventualmente va con el grado de confianza de cómo el tema jurídico está en México. Por ejemplo, ahora vivimos un momento en donde tristemente pones una fábrica cervecera en Baja California, como vimos, y ahí va caminando todo muy bien, inviertes y de repente dices, no, sabes que ya no le puedes seguir, ahora ya vete, ¿no? Eso inmediatamente desalienta. Entonces, como entidad, no estoy seguro que exista alguna, Ricardo, pero pues es algo es un tema que se sabe por todos lados cuando no funciona bien y los distintos países bueno, emiten eventualmente el nivel de confianza para invertir en otros países. Es como cuando Estados Unidos dice, aquí les vamos a dar la sugerencia de no viajar a esos países y en cada país ponen las ciudades en donde sugiero que mis ciudadanos no visiten porque hay un tema de delitos o de inseguridad o todo eso. Y bueno, cuando vienen los extranjeros muchas veces dicen, en mi país me dan un título de esas características o un seguro que garantiza que esta tierra es mía y que no me la pueden quitar. Y cuando le preguntan aquí en México, dicen, bueno, pues aquí no tanto, y ya tú sabes si le entras o no. ok, gracias. En Estados Unidos se aplica una figura que aquí en México precisamente no existe, que se llama escrow, que es un tercero en confianza, que es más allá de un notario, es el que hace la transacción y se aseguran de tener el apoyo de empresas de seguros especializadas que se llaman los title insurance, como American Eagle y otros más, que lo que hacen es que ellos dan un seguro, en base a sus investigaciones de la propiedad, dan un seguro que tú no vas a tener dificultad en que alguien reclame esa propiedad. Y si alguien se presenta a reclamar, entra automáticamente ese seguro. Entonces, bueno, es más interesante cómo lo están haciendo allá. ¿Listo? Sí, en México una persona está empezando con este tema de Screw, ya después lo platicaremos porque apenas está iniciando. Eso sería muy bueno. Bien. Y la otra que sería interesante, que aquí en México, es el MLS. Y no es la Major League Soccer de Estados Unidos. El MLS es el Multiple Listing Service que existe en Estados Unidos. ¿Qué es? Todas las empresas que son de bienes raíces, cada vez que tienen un cliente que quiere vender la propiedad se registra no es una cadena de bloques todavía, pero es un sistema, haz de cuenta, es un sistema web en donde se sube la información. Al subir esa información, pones todos los datos de la casa a vender, metros cuadrados, metros de terreno, tiempo de la casa, todo lo que se imaginen, ¿de acuerdo? Y el precio de oferta. Cuando vendes la casa, bueno, y la fecha en que la subes, es bien importante. Cuando vendes la casa, pones el precio de venta y la fecha en que se vendió, ¿de acuerdo? Y eso permite que haya sitios como Zillow.com y muchos otros que te permite decir o te permite tener en segundos la historia de cómo fue pasando de manos esa propiedad y cuál es su valor sugerido en el mercado. Ay, ¿cómo lo saca? Lo saca por cómo se han vendido las casas cercanas a ella, o sea, en ese mismo código postal y en condiciones del metraje que tiene. Si eso lo podemos tener ahí, entonces también habría un tema de más certeza, porque todo coincidiría. A ver, tienes una casa de tantos metros cuadrados de terreno, que está en tal lugar,
y se diferencia si es condominio, propiedad, o casa, o lo que sea. Y cuando la vendes, ese es el precio que debe de quedar asentado con el notario y que debe quedar asentado en el RPP y todo. Entonces, es cuando el negocio de bienes raíces cobra una dimensión diferente, porque los estudios de mercado realmente son más certeros. Y es muy complicado que tú digas en el MLS que vendes una casa en $500,000 y en el notario, en el escro de allá, queden 200, porque van a decir, ¿qué pasó? ¿En dónde nos perdimos? Y ese nivel de certeza hace que invertir en países como Estados Unidos sea más atractivo. Y hace también que la gente que se dedica a promover bienes raíces haga mejor su chamba, porque al meterse al MLS realmente puede tener un nivel altísimo de confianza, de saber cómo va a apoyar al cliente dándole el valor de mercado y sobre todo lo que uno pregunta normalmente, ¿a cuánto sugiere vender mi casa? Entonces, mira, esta casa se ha vendido más o menos en tanto precio y ojo, tiene en este lugar, una casa como la tuya, más o menos tarda tantas semanas o días en promedio para venderse. Y eso en México no se puede decir, porque carecemos de información confiable. Y la poca que haya, la mejor es manipulada. Sí, claro. De hecho, bueno, a mí me ha sucedido en la parte de la venta de bienes inmuebles. O sea, tengo gente que vive en Estados Unidos, es mexicana, pues tiene casas aquí y me dice, no, es que dime en cuánto cuánto se han vendido las casas alrededor. Le digo, es que yo te puedo decir un estudio de mercado, pero finalmente el precio en el que se vendió, o sea, que finalmente hicieron la transacción, no lo tengo. O sea, yo no tengo ese registro. Me dice, no, es que aquí en Estados Unidos nosotros lo podemos ver. Sí, le digo, pero lamentablemente aquí en México no. O sea, aunque yo te pueda decir ahorita, es que esta casa salió a la venta en tanto, no puedo decirles en cuánto se cerró. Eso no es público actualmente. Claro, y es que nuestro sistema de bienes raíces, por muchas razones, es difícil que camine como otro, porque, bueno, miren, aquí allá prácticamente es una obligación que el que toma la casa para la venta normalmente tiene que compartir al que vende, número uno. Y número dos, no necesitas que tú siempre tengas que estar para mostrar la casa, porque se pone un candado eléctrico, bueno, un candado electrónico en la chapa de bienes raíces, y ese candado lo puede abrir cualquier persona que esté registrada y haya pasado un examen muy riguroso y que cada 2 años siga pasando el examen, que muestra que no tiene antecedentes penales y que tiene una chapa o una llave electrónica que le permite llegar siempre y cuando avise que va a ir a mostrar la casa. Y entonces las casas se promueven más fácilmente. Aquí todavía no tenemos esos elementos de certeza o de seguridad que promuevan. Entonces, pues más o menos, este es el blockchain que sirve para muchas cosas, pero en el mundo de las propiedades es como nos daría un gran beneficio, un gran empujón de cómo podría ayudar a todos los que estén involucrados como compradores, como vendedores y como promotores y la cadena que está al lado, notarios, ¿verdad? Desarrolladores inmobiliarios, valuadores, todo esto, para que algo tan importante como es las bienes raíces tengan la transparencia, certeza y un nivel de confianza que permita que sea una gran parte del movimiento económico en nuestro querido México. Pues mira, yo considero que va a seguir siendo, obviamente con un movimiento más bajo, una buena parte de las inversiones y de lo que va a seguir echando a andar a nuestro país, porque la gente pues siempre necesita un lugar en donde vivir, ya Claro. sea que lo compre, ya sea que lo rente, ya sea que inviertas en él, ya sea también una tienda, un negocio, una plaza. Y la otra que intentamos aquí en el poder del PropTech es que la gente vaya viendo que esto ya se hizo en otros lados y Es tarde correcto. o temprano va a terminar llegando también a nuestro país, como todo. Sabemos que tenemos un poco de atrasos, pero pues la gente joven también se está volviendo más exigente en cuestiones de sus patrimonios, de saber que lo que van a adquirir, porque pues también tu dinero es muy importante,
es algo que quieres guardar para siempre. Y pues te agradecemos mucho este tema muy explicado con peras y manzanas. Creo que es muy fácil de digerir para cualquier persona que esté en el medio de bienes raíces, que también a lo mejor en un momento dado quiera ingresar, quiera empezar a trabajar en esto con certificaciones, con conocimiento, o sea, que no nada más se avienten a ver un tema de propiedades. Y también quiero decir que, bueno, Guillermo ha participado en administración de documentos, que también finalmente lleva un tema de seguridad y que ahorita pues involucra catastros y registros públicos. Así es. Muy bien. ¿Alguna duda para poder concluir con esta charla de Ricardo, Vanelli, Claudia Elizabeth? Norma. No, la verdad creo que nos da un panorama bastante amplio y una introducción, bueno, uno que no está muy metido en esos temas, bueno, nos da una idea de cómo funciona y muy bueno, aplicado el caso de negocio, obviamente, ahorita aquí para las bienes y raíces. Gracias. Al contrario, y bueno, la intención es dar algo súper simple para que podamos tener idea. Se puede llegar a cualquier nivel de complejidad, bueno, a lo mejor yo ya no, pero se puede tener más detalle. Pero lo importante es que se lleven una claridad de cómo funciona esto y de la misma manera en que funciona para bienes raíces, podría funcionar para lo que se imaginen. Entonces, tenemos una tecnología muy interesante y bueno, pues estamos a la orden para poder ayudar y poder apoyar a toda tu comunidad, Claudia. Ay, muchísimas gracias, Guillermo. Aquí tenemos y vamos a presentar tus datos, a compartirlos para que cualquier otra persona que se quiera involucrar más y también tú les puedas ayudar, ya sea como coach o consultor de negocios, a crecer estos sectores, adicional a las bienes raíces. Así es. Pues estaremos muy atentos. Claudia, de verdad ha sido un placer estar contigo. Aprecio mucho que me hayas invitado. Aprecio a los que se hayan conectado. Y si en el futuro hay más dudas, pues ahí me pueden contactar en Twitter y con todo gusto veremos cómo poder resolverlas y cómo poder ayudarles si es que tienen algún proyecto de este tipo. Y bueno, pues ojalá que esto se repita y muchísimas gracias a todos ustedes. Que no se pierdan también tu programa en el radio. Bueno, ya no depende de mí, pero ojalá. Gracias. Gracias. Bienvenidos Hasta a luego. todos los que participaron con nosotros en el poder del PropTech en el mundo. En esta ocasión hablando de blockchain con Guillermo Hernández y nos vemos la próxima semana. Mil gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a los de Facebook Live también. Muchas gracias. Gracias y los esperamos la siguiente semana con el tema de evolución inmobiliaria. Ya saben que en estos momentos tenemos que ser disruptivos con la tecnología en el medio de los bienes raíces. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos pueden revisar después el video, la repetición en Venta Casa México en YouTube. También se queda aquí en Facebook. Gracias, hasta luego.